Bueno, un saludo a todos nuevamente. Héctor, ¿le damos nuevo, no? Sí, dale. O- ya. Bueno, los saludo a todos, a todas, a todos. Un gusto verlos por acá y, bueno, atendiendo la invitación de don Héctor Morales Morgado, traigo un tema para conversar, un tema en el cual como investigador estoy iniciándome. Si bien todo mi trabajo se ha remitido al desierto de Atacama, particularmente a la minería de salitre del cobre, un poco del azufre, estudiando todas las derivaciones del capitalismo minero, particularmente con la inserción de tecnologías como las termoeléctricas, las hidroeléctricas, los flujos navieros, en fin. Estoy iniciando un tema de investigación que tiene que ver con la minería del manganeso, ¿no? El manganeso es un tipo de minería que ha sido invisibilizada en los trabajos historiográficos, antropológicos, sociológicos, y corresponde a un tipo de minería que puede ser considerada como invisible, periférica, sobre todo muy marginal. Un segundo que voy a ver acá. Entonces, este tipo de minería que se desarrolla desde Arica hasta la zona de Valdivia, fue la cuarta región que en el marco de una singularidad geológica es donde se concentraron las mayores minas de manganeso. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre una derivación social y un impacto denso que tuvo este tipo de minería, que es el famoso manganismo. Bueno, ni tan famoso porque es un tipo de enfermedad que no es tan estudiada, y considerando que el manganeso, más allá de sus usos industriales, tiene es un neurotóxico, ¿ya? Y es aquí donde radica la singularidad de este tipo de metal. Entonces, cuando hablamos de esta mina de Corral Quemado, tenemos que situarnos en la cuarta región, en una zona que se llamó, que ha sido ya nombrada por los geólogos como la cuenca del manganeso, ¿no? Muy cerca de Andacoyo, pero que jurisdiccionalmente pertenece a la actual comuna de Río Hurtado, que antiguamente se llamó Samo Alto. Entonces, bueno, esta es una zona conocida como Norte Chico, donde gran parte de los trabajos historiográficos se han centrado en los ciclos argentíferos, en los ciclos cupríferos, también en los ciclos, en los procesos de la extracción del oro, pero el manganeso siempre aparece nombrado como una actividad marginal, como una actividad sin mayor relevancia, a saber que la inscripción económica del siglo XX chileno, en el marco de la industrialización que se inició en la década del 30, el manganeso pasa a ocupar un lugar central. Entonces es llamativa eh, esta invisibilidad de este tipo de minería. Y entendiendo también que el manganeso dinamizó una serie de flujos, tanto nacionales, internacionales, fue una medida fundamental para lo que es la fabricación de acero. Entonces, el manganeso es un tipo de mineral, ¿cierto? Que está situado en la naturaleza, pero que siempre está fusionado y va generando una serie está presente a través de una serie de compuestos, ¿no? La rodonita, la pirucita, la manganita, la braunita, y ya en los finales del siglo XIX era descrito como un mineral negro, muy oscuro, firme, compacto, que se le halla en polvos negros dentro de ciertas vetas, ¿cierto? Particularmente en ciertos pirquenes, en ciertos túneles. Y también es muy interesante entender que el manganeso es un oligoelemento, que quiere decir esto, que es un mineral muy necesario para el desarrollo de la vida, ¿no? Porque esto permite que nuestro metabolismo tenga un funcionamiento regular, que facilita la protección de células, nuestros huesos se fortalecen gracias al manganeso, y así los oligoelementos son todos los minerales que nuestro cuerpo necesita: níquel, el vanadio, el litio, el cobre, el manganeso, el magnesio, en fin, una serie de minerales que el cuerpo humano lo necesita, pero en muy bajas dosis. Cuando ya se supera lo que la medicina recomienda, pasamos a una etapa de sobreexposición, y es ahí donde vienen los grandes problemas, particularmente por la consideración de la bioacumulación. ¿Ya? Entonces, los usos del manganeso tienen que ver con que se usó principalmente desde el siglo XIX en la fabricación de acero inoxidable, en la construcción
de vigas, ¿cierto?, de acero, que servía mucho para los edificios, para la coloración de vidrios, también de cerámica. Se usó también para evitar la corrosión de diversos tipos de materiales, particularmente todas las que son las estructuras navieras. Entonces, el acero es conocido como un tipo de material, ¿cierto?, que es inoxidable, que es muy resistente a una serie de procesos de corrosión, de corrosión, de erosiones químicas, en fin. Entonces, el acero inoxidable no se puede entender sin la presencia del manganeso. Entonces, esta es un poco la escena geológica en los cuales se desarrollaron una serie de distritos mineros. Cuando hablamos de distrito, hablamos que es un conglomerado de minas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de corral quemado, hablamos de un distrito minero que donde hay varias minas. Una mina que se llamó Toda la Vida, una propia mina que se llamó Corral Quemado, otra mina que se llamó Tomasa, en fin. Entonces, la minería de manganeso en el siglo XX chileno tiene que ver con que fue una minería comparada con la del salitre y el cobre de mediana escala. El principal productor mundial de manganeso era, era Rusia, y cada vez que Rusia aumentaba su producción, se desmantelaba todo el resto de industria a nivel global. Sin embargo, en la década del 20, la producción de manganeso va satisfaciendo todo lo que son las fábricas de vidrio y las fundiciones chilenas, en particular de la compañía electrometalúrgica, ¿ya? Que preparaba estas aleaciones de ferro manganeso, ¿no? Entonces, usualmente en la minería el manganeso fue acusada como una minería precaria, en el sentido de que era una minería no mecanizada, y estas mecanizaciones no fue un horizonte productivo y tecnológico de los empresarios del, del manganeso. Entonces, fue una minería que se caracterizó por su rusticidad, por su explotación del propio minero, cargando en su cuerpo importantes kilos de manganeso, en fin. Y esto ciertamente aumentó la sobreexposición a este metal, y cabe indicar que una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial, se rompen las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y así se abre un mercado para el manganeso, particularmente en tres países: México, Brasil y Chile. Entonces, en el marco de esta singularidad geológica, fue la actual cuarta región, donde la mina más importante de manganeso en Chile era Corral Quemado, y cabe indicar que Chile era el segundo productor sudamericano después de Brasil. Entonces, así esta mina, este distrito minero, destaca en una escena sudamericana, y vendría siendo, resguardando la escala, ¿no?, como el Chuquicamata del manganeso, ¿no?, en el sentido de que es la mina que más produce, es la mina que más trabajadores moviliza, que estimula migraciones, y mucho más cuando el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y todo el proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones, eh, se instaura lo que se llamó el Comité del Acero, y finalmente lo que buscaba era que Chile fabricar acero para así evitar la importación, y así buscar este horizonte de desarrollo, ¿no? Algo muy parecido que pasó en China, ¿no? En China, en la década del 50, con Mao, hubo un delirio con fabricar acero, porque se pensaba que el acero era el tipo de estructura que iba a permitir el desarrollo, ¿no? Entonces China entró en un delirio de fabricar mucho acero, descuidaron los campos, y murieron millones de personas porque los campos se dejaron de producir. Entonces, bueno, en la década del 40, la década del 50, hay una fiebre por el acero, y acá, como ya he mencionado, no se puede entender la fabricación de acero inoxidable con la ausencia de manganeso. Entonces, la producción del manganeso en Chile va teniendo una serie de vaivenes que tiene que ver con las instrucciones del mercado internacional. Entonces, el manganeso de Corral Quemado empezó a ser enviado a los Estados Unidos, dinamizando toda la industria bélica, la industria ferroviaria, las construcciones de grandes edificios, y también hubo envíos a Japón, un poco antes que Chile se involucrara en la guerra, ¿no? Bueno, Chile se involucra en la guerra casi al final, pero sí tuvo una posición de neutralidad, pero aún así al principio hubo envíos desde Corral Quemado, desde Coquimbo, hasta Japón. Sin embargo, vemos que hay ciertos vaivenes, ¿no?, particularmente cuando se inicia la década del 60. Eh, entonces, esto es lo que nos demuestra lo que podemos llamar una minería feble, una minería zigzagueante, vulnerable a todos los precios del mercado internacional. Lo mismo que ocurre con el salitre, lo mismo que ocurre con el cobre, lo mismo que ocurre con una serie de otros minerales que, en el marco de su dependencia externa,
todo lo que ocurre en estos desiertos no se decide precisamente en Chile, sino que se decide tanto en Londres, en Nueva York, en lo que se especula en las bolsas. En los detalles de este tipo de minería, ¿cierto? Vemos que está Corral Quemado, La Rayán, La Liga, que son estos conglomerados de minas que eran conocidos como distritos. Entonces, los modos de producción de este tipo de minería tienen que ver con esta lógica de los túneles, los pirquenes, que son túneles de orden horizontal, que van teniendo a la vez unos diques verticales para que puedan subir todos estos kilos que en sumatoria van generando toneladas de manganeso. Entonces, aquí ciertamente hay una minería no controlada, no supervisada, donde el minero se va exponiendo directamente a respirar este neurotóxico. De ese modo, se dijo el año 66 que los mineros de Corral Quemado trabajaban a destajo, que ellos entregaban su propia herramienta, explosivos, y obtenían ganancias que ciertamente eran asimétricas, ¿no? Entonces aquí vemos un tipo de trabajo de esta mina que se llamó el APIR. El APIR es un cargador, ¿cierto? Que tiene una bolsa en su espalda, usualmente fabricada con cueros, y que va trasladando la producción. Finalmente, este manganeso llega a una especie de arnero, se selecciona, y ciertamente hay una pulverización que va generando que estos mineros vayan respirando las partículas pequeñas de este metal. También hay un proceso de chancado, ¿no? Que van moliendo este mineral, y como podemos ver son escalas muy, muy pequeñas, ¿no? Una micro escala, ¿no? Hay sectores que son básicamente microminería, donde hay una producción muy artesanal, muy, muy decimonónica, por decirlo. Entonces, es una minería que también nos muestra que recurre, por un lado, a una anacronía operacional, pero que al mismo tiempo se está vinculando en una minería fundamental para el desarrollo de los Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos se instauró una oficina, Metal Reserve, que compraba directamente el manganeso a México, a Brasil y a Corral Quemado. Entonces, este manganeso dinamizaba todo un desarrollo industrial, bélico, grandes infraestructuras viales, urbanas, pero vemos que su origen hay una precariedad operacional realmente dramática. Entonces, una vez que el manganeso se va moliendo, va adquiriendo estas tonalidades, y ciertamente hay una relación directa en el cuerpo del minero y este metal. Entonces, lo que ocurre es que, como ya he adelantado, el manganeso es un neurotóxico, y una de sus principales derivaciones es lo que ha sido llamado como locura mangánica, o también llamado manganismo. En términos jurídicos, o en términos de reglamento del trabajo, ya el año 27 fue la primera vez que se habló de manganismo en el Diario Oficial de Chile, ¿no? Porque hay una serie de otras enfermedades, como el saturnismo, que es cuando hay un exceso de plomo en la sangre, el arsenicismo, el arsénico propio que genera laceraciones dérmicas, genera cáncer a la piel, cáncer al esófago, el propio fluorismo, el yodismo, el cuprismo, que son toda la sobreexposición que tienen la población. Si bien todos estos metales son oligoelementos, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no necesita, la sobreexposición genera estos problemas. Entonces, la ley ya definió el manganismo en el año 27 como una intoxicación de naturaleza crónica, que genera somnolencia, inapetencia, hipotonía muscular, cealorrea, que es esa saliva, temblor de manos, piernas, cabeza y tronco, una marcha tambaleante, una risa y un llanto involuntario. ¿Ya? Todo esto, después, en la segunda mitad del siglo XX, va a ser conocido como el Parkinson. ¿Ya? Entonces el manganismo fue como una de las primeras instancias para estudiar el Parkinson, y como enfermedad ya es descubierta y es nombrada como tal en 1837 en Escocia, cuando una serie de trabajadores empiezan a tener una serie de síntomas muy extraños, ¿no? Empiezan a temblar, empiezan a alucinar, empiezan a tener ataques de ira, empiezan a tener temblor en su piel, en sus extremidades, y una serie de trastornos psicomotores. Entonces, todo esto empezó a ser nombrado como manganismo en todas estas empresas, ¿no? Entonces, eh, el manganismo sí es una enfermedad también muy amplia, ¿no? Que va generando una serie de espasmos, también va generando una rigidez, y pues sobre todo, además de toda esa derivación que se viene al Parkinson,
tiene toda una impronta de alucinaciones, ¿ya? Y por eso se habló de esta locura mangánica, que tiene que ver ciertamente con una especie de irritabilidad, de delirio, y por sobre todo lo que se llama la máscara mangánica, que finalmente a los trabajadores la cara se les fue paralizando, se les fue abriendo la boca, y fueron teniendo un aspecto muy, muy extraño, ¿no? Que se llamó la risa patológica, que le da un aspecto aturdido, jovial, ¿cierto? Y claramente los trabajadores empezaron a ser conocidos como delirantes, como locos. Entonces esta sobreexposición tiene que ver con el aire, con el manganeso lento, en el agua, las partículas, el MP10, que son partículas muy pequeñas que están en el aire, y hay otra partícula que es más pequeña que el MP10, que se llama el MP2,5, que es mucho más delgado que el perfil de un pelo. Entonces, en estas minas también había una serie de vapores y la piel iba impregnándose de este metal. Entonces, eh, uno también de los efectos muy dramáticos fue las manos de garra, que las manos no pudieron nunca más abrirlas, y bueno, y una serie de contracciones. Entonces, en Corral Quemado, uno de los primeros en denunciar todo este fenómeno sanitario muy dramático fue el senador Salvador Allende, en el año 54. Allende en el Senado que había una mina de manganeso donde el 65% de los obreros habían sufrido alteraciones mentales como consecuencia de las emanaciones de la mina. 5 de estos eran casos irrecuperables, pues el trastorno mental en ellos se ha producido, es definitivo. Entonces, Allende en ese sentido marca un hito porque él como médico visitó el lugar y se dio cuenta de condiciones que eran realmente dramáticas en cuanto a las propias condiciones laborales. Un diputado, Cipriano Pontigo, señaló textual en el año 61: el obrero que labora en las faenas de manganeso está condenado fatalmente, después de un periodo más o menos largo de actividad, a contraer tan terrible enfermedad que ni siquiera está considerada como enfermedad profesional. Aquí la distinción es que cuando se habla de enfermedad profesional se distingue del accidente. Cuando se habla de enfermedad se supone que hay un derecho a indemnización, cosas que naturalmente no ocurrieron acá. El propio Allende, también el año 61, señaló, dijo: creo que muy pocas faenas del mundo podrían encontrarse peores condiciones de trabajo que en Corral Quemado. Sin embargo, la lenidad y la tolerancia han permitido que estas minas continúen sus labores con peligro para la vida y la salud de sus obreros. Entonces vemos que el tema ya adquiere una connotación nacional, hay diputados, usualmente de izquierda, que están denunciando condiciones precarias de trabajo con impactos sanitarios muy duros, y también en el marco de esta visibilización que empieza a adquirir Corral Quemado, unos médicos de la Universidad Católica van a Corral Quemado, analizan a 114 mineros que tenían manganismo, que estaban temblando, que tenían problemas de movilidad, que tenían problemas neurológicos, y tomaron a 14 de ellos, los llevaron a Santiago, los examinaron y le aplicaron experimentalmente una medicina que se llama el DOPA. ¿Ya? Y el DOPA es una medicina que está compuesta por dopamina, y en ese sentido se buscó atenuar una serie de dramas que tenían estos mineros. Entonces, mineros que estaban nerviosos, que tenían una irritabilidad constante, que peleaban entre ellos, que tenían discusiones, que lloraban de la nada, y luego reían. Entonces, realmente estos mineros que fueron trasladados a Santiago y fueron internados, eh, daban muestra de una serie de actos compulsivos, ¿no? Entonces, un médico dice que un minero de Corral Quemado que llegó a Santiago, dice: un paciente persiguió los autos que pasaban hasta quedar exhausto. Otros corrieron durante la noche y solo pudieron dormir al aire libre. Otros exhibieron cantos y bailes compulsivos. Todos los pacientes eran conscientes de su comportamiento normal, pero no podían controlarlo. Entonces, estos mineros dejaron algunos registros, en el sentido, por ejemplo, acá tenemos un caso de un paciente que muestra una elevación del labio superior. Hay una contracción muscular evidente, una hipertrofia en sus músculos, en el cuello está realmente endurecido, la posición de los brazos, ¿no? Esto cuando se pone de pie. Acá hay otro minero que tiene una risa patológica, una máscara mangánica, que así se llama en términos médicos, y que estos mineros tenían
el drama que no podían caminar hacia atrás, porque si no se iban de espalda y se golpeaban la cabeza. Sus manos estiradas, y vemos que también hay todo un fenotipo, ¿no?, propio del minero, ¿no?, una piel muy quemada. Vemos que ciertamente tiene el fenotipo de alguien que está expuesto a trabajar al aire libre, en condiciones muy precarias, ¿no? Acá tenemos otro paciente que intenta levantar los brazos y extender sus dedos, y ciertamente sus manos están realmente cerradas, ¿no? Esto es lo que se llama la mano de garra, o la contracción distónica en la cara y cuello, y vemos que los médicos dicen que en el lado izquierdo, ¿cierto?, vemos que hay unos labios extraños, ¿no?, y una risa, ¿no?, que no se puede evitar. Eh, Esto es también lo que se llama la distonia, ¿no?, es una paralización del minero que estira los brazos y queda tieso, queda quieto, ¿ya? Entonces, todos estos fenómenos empiezan a ocurrir 2 o 3 meses después de ingresar a la mina, o a algunos se les manifiesta a los 5 o 6 años, ¿ya? Entonces, es algo muy, muy singular. Aquí tenemos un caso de un minero que durante 8 años no pudo abrir las manos, y gracias al DOPA las pudo abrir parcialmente, pero sus dedos ya están realmente fracturados, distorsionados, realmente quebrados de una u otra forma. Entonces, con todo lo que implica no poder abrir las manos durante 8 años, ¿no? Hay un video que dura 4 minutos, que es también un registro de cómo fueron tratados estos, estos mineros, ¿ya? Se logra ver el video, ¿cierto? Sí, Sí, ¿ya? borroso, pero Entonces, se ve. bueno, acá, ya, sí, es un video del año 67, bueno, que fue grabado en la década del 50, pero que fue publicado en el 67, y vemos un minero que al aplicarle el DOPA ciertamente tiene problemas al caminar, y solo por entrar a la mina y respirar estas partículas que ciertamente no tienen ningún olor, ningún sabor, y vemos que sus piernas tienen problemas evidentes, ¿no? Y es aquí donde están en Santiago, ¿eh? Podemos ver sus manos, la famosa mano de garra, ¿cierto? Que gracias a esta medicina la pudo abrir un poco, una risa constante, ¿ya? Eh, si esta risa patológica, ¿ya? Gracias a este remedio, a esta medicina, el DOPA, pudieron moverse, y aquí están haciendo una serie de experimentos que le dicen de vuelta al árbol, camine, eh, entonces es realmente un caso muy conmovedor, donde estos mineros ciertamente de pagar las consecuencias y subsidiaron con su biología el desarrollo de la minería. Aquí le piden que levante las manos, ¿cierto?, que la exhiba abierta, algo que puede ser muy sencillo, pero para estos mineros fueron meses y meses de tratamiento eh, en Santiago, ¿no? Acá hay otro muchacho muy joven, ¿cierto?, que no podía abrir sus manos, intenta abrir, le pide que levante los brazos, que también era de un esfuerzo importante, y la imposibilidad de abrir sus manos, ¿ya?, como un efecto neurotóxico. El tema aquí es que el manganeso es un mineral que se bioacumula, que quiere decir esto, que al ingresar al cuerpo, al excretar, ¿cierto?, nuestros cuerpos, como es un metal pesado, no se va, queda en nuestro cuerpo, y esto es lo que va generando una serie de daños. Entonces, de ese modo, vemos que la situación en Corral Quemado fue realmente dramática y fue noticia internacional, al punto que, en este sentido, una serie de médicos ponen atención en este caso y son considerados como héroes. Este es un médico griego radicado en los Estados Unidos que viajó a Chile y aplicó el DOPA, y finalmente fue considerado como uno de los grandes tratantes de lo que después sería llamado el Parkinson. En ese sentido, este mismo minero que tenía sus manos de garra, al poco tiempo logra abrir sus manos, logra levantar los brazos, gracias a esta medicina aplicada por este médico, y finalmente la del DOPA se va transformando en una medicina que en Chile encuentra un espacio de experimentación bastante bueno, ¿no? Sin embargo, frente a toda esta escena médica, sanitaria, ciertamente las condiciones en Corral Quemado además nos remiten a bajo sueldo, a malos tratos, a incumplimiento,
a prácticas antisindicales. Y fue así que el año 61 hubo una huelga que duró 137 días y los mineros se fueron caminando de Corral Quemado hasta La Serena, ¿ya? Pasando hambre, frío. En La Serena fueron recibidos por la comunidad, eh, con tal de visibilizar la situación, ¿no? Y sin embargo, estos casos no están en ningún libro de historia, no hay ningún artículo que remita a esta situación. Entonces, eh, ciertamente desde una mirada, desde la izquierda política, se entendía que la mina, Compañía Manganesos, que es la que operaba en esta mina, había generado un aumento del capital a un 700%, pero a costa de trabajadores que realmente pagaron los costos eh, sanitario y por sobre todo también socioeconómicamente hablando, ¿no? Sin embargo, el manganeso, a saber de todos estos dramas, va generando una identidad, va generando un modo de filiación, y una vez que las minas de Corral Quemado cierran y gran parte de su población se traslada a Andacoyo, eh, se fueron creando una serie de grupos que se remitían a la memoria, a la vida comunitaria, en estos campamentos. Hay un club deportivo que hasta el día de hoy está vigente en Andacoyo, que tiene que ver con el nombre del mineral que tanto daño causó. Un equipo que sigue vigente y que es más viejo que cualquier otro equipo vinculado con la minería, tal como Cobreloa, Cobresal, en fin. Entonces, para ir cerrando, en términos de reflexión sobre esto, podemos ver que la minería del manganeso, ¿no?, que está impulsada por un contexto internacional marcado por la guerra, el rompimiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos hace que Estados Unidos demande este metal, y ahí es donde Chile se inscribe en esta demanda, y en el contexto nacional el proyecto del Frente Popular que busca industrializar el país a través de la fabricación de acero. Vemos que hay una participación en una economía global, pero que se sustenta en modo específico de producción, donde hay un hábito productivo que es el siglo XIX, que se pasa al siglo XX, que está básicamente marcado por una evidente precariedad de los procedimientos, que va estimulando una producción sacrificial, ¿cierto? Y un campo, de la lógica burguesa, en el sentido de que hay instituciones, actores que van generando una serie de relaciones conflictivas, pero por sobre todo es un campo soberano, es un espacio, es un territorio donde el Estado no interviene, donde la ley no se aplica, y esto trae evidentemente las consecuencias sistémicas que hemos descrito. Entonces, hay también una producción ideológica en cuanto al empresariado que entiende que la población local está acostumbrada a trabajar en condiciones adversas, ¿no? Entonces, hay una idea de una comunidad que está disponible, que es desechable, en el marco de que están subsidiando un desarrollo económico. Entonces, en este contexto, este neurotóxico que tiene una bioacumulación irreversible, nos va demostrando lo que Agamben llama el estado de excepción, en el sentido de que es un territorio, ¿cierto?, cerrado, a la vez vinculado con una economía global, donde se jerarquiza la muerte, pero también por un lado donde eh, el estado de excepción tiene que ver justamente donde lo anormal, en un estado de derecho, adquiere aquí una normalidad. Entonces, es un espacio donde hay una autonomía jurídica de facto, donde hay evidentemente un privilegio por lo económico, por sobre la seguridad laboral, y eso es lo que Bembe llamaría una demolición de seres, en el sentido de que hay un modo, una lógica de agotar la fuerza obrera, que aún así, en una relación asimétrica, las huelgas intentan sopesar esta simetría, pero se manifiesta finalmente lo que podemos llamar un doble estatuto del minero, ¿no? Por un lado, son seres que son despreciados, maltratados, vulnerados, expuestos a una minería venenosa, pero al mismo tiempo son completamente imprescindibles para el desarrollo de la minería. Entonces siempre en el desarrollo de la minería, siempre hay alguien que está pagando los costos, ¿ya? Y usualmente son grupos locales, grupos que son también adjetivados como indios de una u otra forma, en el sentido que en este doble estatuto propio de la minería se van generando esta doble realidad, ¿no?
Entonces, esta idea de subsidiariedad comunitaria son fundamentales para el desarrollo de esta minería, articulada con una economía global. Y es así que el caso Corral Quemado nos muestra estos dos extremos, ¿no? Por un lado, dinamiza una economía local, pero por sobre todo subvenciona a una economía global que está en un contexto bélico y que en el marco de su desarrollo y su tecnología necesita de una u otra forma que alguien tenga que disponer de su cuerpo, de su biología, de su comunidad, para que esta economía pueda dinamizarse, ¿no? Entonces, básicamente esto sería lo que una aproximación introductoria a lo que es la minería del manganeso, ¿no? Una minería, insisto, ¿no? Totalmente invisible, totalmente no considerada en los relatos épicos, nacionalistas y tecnofuturistas de la minería del norte grande de Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Damir. Oye, ya no había adelantado algo, estaba bien interesante la investigación que se inicia, digamos. Hartos datos, así. Sí, ¿Alguna en consulta, realidad, opinión? ¿Alguien le ha llamado algo la atención? El Está para una archivo. película. El archivo. Muy buena. Felicitaciones, Damir. Me encontré gracias, súper gracias. interesante. Sí, ¿dónde salieron los videos de la Católica? Como que fueron fáciles de conseguir o... En el o- año 67, los mismos médicos que trataron a estos 14 mineros que trasladaron a Santiago, bueno, lo filmaron un médico apellido Mena. Sin embargo, en 2015, este video fue liberado en la revista una revista científica que estudia neurología. Y allí ese video, claro, no es público, pero yo accedí a través de unos secretos por ahí. Y claro, fue liberado recién en 2015, ¿no? Pero nos muestra todo este caso, ¿no? De mineros que tangibilizan en su propio cuerpo una minería así muy dramática, ¿no? Neurotóxica. Súper, súper terrible. También una consulta más bien general, esta expansión del capitalismo liberal, racional, pero que al mismo tiempo sabemos que tiene problemas, digamos, con eso mismo, digamos. Poco liberal, irracional. ¿Cómo entender, bueno, tú lo mencionas, el sacrificio, la enfermedad, que como tú bien lo dices, no una cosa particular, como que las minerías en distintos niveles tienen como ese margen de externalidad, que son costos que pagan poblaciones completas, y que hoy día en el caso de Quintero u otros lugares son como evidentes, así como que incluso da la sensación a rato que fueran como cosas extraordinarias que están ocurriendo en ese lugar y ahora. Sí, como que Claro, no. sí. Entonces, ¿cómo Sí, entender sin caer, digamos, en una especie de lucha de clase despliegue, claro. trasnochada, digamos? Así? O sea, ¿cómo entender esto? Así como. Porque Sí, aquí claramente. O sea, ¿eh? epidemiología, patología, enfermedades, hay cosas que afectan, digamos. Sí, bueno, tiene que ver con que de una u otra forma la minería va estableciendo regímenes químicos de la vida, ¿ya? Es completamente necesario para su desarrollo, ¿no? En el sentido de que Pero eso es en oficial alguna parte... o tú lo deducís. No, no, es que son producciones tácitas, de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la minería del azufre, aquí en el norte de Chile, aquí en la zona de Oyahue, gran parte de la mano de obra era boliviana, ¿no? Y entonces hay una producción una producción ideológica desde el punto de vista del empleador que el boliviano es el único que está disponible para trabajar en esto. Ahora, porque está disponible por una serie de relaciones anómalas o asimétricas propias de los regímenes de etnicidad que pueden surgir, ¿no? O sea, después de la guerra del Pacífico, por ejemplo, más allá de establecer ciertos límites con Chile, Perú, Bolivia, hay una racialización de las relaciones, ¿no? El boliviano es construido de una otra forma, y a saber que el territorio era el mismo, en términos geológicos, en términos culturales, pero esta línea divisoria finalmente
incluye una producción cultural, una producción ciertamente política, artificiosa, interesada, que dinamiza estas consecuencias, ¿no? Entonces, de una u otra forma, en alguna parte de la cadena productiva, siempre va a haber alguien que va a tener que asumir un costo, ¿no? Tanto porque se le instala una termoeléctrica al lado, tanto porque se le instala una fundición, porque le sacan el agua. De una u otra forma, el desarrollo de la minería y el propio capitalismo, en alguna de sus partes, va a tener que recurrir a una práctica precapitalista. Entonces, es allí donde uno sitúa ciertamente espacios sacrificiales que se explican por su opuesto, la zona de beneficio. Escuchamos mucho hablar de la zona de sacrificio, Quinteros, Tocopilla, en fin, pero poco hablamos de la zona de beneficio, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, ¿dónde se disfruta esto? Y esto está pasando en la actualidad con todo el tema de la transición a las energías verdes en Europa, ¿no? El auto eléctrico. Atacama se inscribe con el Congo, donde sacan cobalto, el norte de China, donde sacan grafito, Atacama donde sacan litio y se produce cobre. Son espacios sacrificiales que de una otra forma están subvencionando en el marco de que lo que ocurre en Atacama no se distingue mucho de lo que ha ocurrido en África, ¿no? En términos de relaciones coloniales. El tema, la diferencia es que aquí han llegado imperialistas en imperio, ¿no? En el sentido que llegan agentes en el marco de una agencia propia, ¿no? Y que no responden a un Estado, actúan como tal en un territorio, y por eso surge este estado de excepción, una tierra de nadie, donde supuestamente lo no jurídico adquiere una condición de normalidad. ¿Ya? Entonces es allí donde, de una u otra forma, las relaciones coloniales y asimétricas se van renovando de distintos modos, y lo vemos en los distintos tipos de minería. Entonces, lo importante es plantearse, en términos ya más filosóficos, cuál sería el afuera del capitalismo. Oye, y Y yo creo que el afuera del... siguiendo un poco ese argumento, que yo pienso en la enfermedad como objeto de trabajo, digamos. Entonces, hay cosas que antes no eran enfermedades, digamos. ¿Sí? Hay cosas que se desconocían y que fueron en Sí, la medida claro. que van ocurriendo, Pero, van apareciendo fenómenos, digamos. Entonces, porque... por ejemplo, particularmente en este caso, disculpa, Ah, no, nos eso, quedó que pegado. el problema es que Ah, no. en términos históricos, cómo emergen ciertos conceptos que a la luz de hoy día son evidentes, digamos, pero que quizás en la década del 40 no tenían ninguna evidencia, digamos. Ahora, ya, pero ese es un Sí, eso dato. es una cosa, en el sentido de cómo nombramos lo que quizás antes no tenía nombre. O sea, Claro, ya. pero Pero, ese por es ejemplo, un en el dato. caso del manganismo, la ley ¿Ya? chilena ya lo reconoce el año 27. Sí, no, ya, El año 27 ya se define qué es el manganismo. sí. Pero aún así, el manganismo se desarrolló y se expandió y no se previno. A diferencia de otras minas donde sí se previno, por ejemplo, la silicosis. Habían campañas contra la silicosis, en las minas de carbón se desarrolló una enfermedad, no recuerdo el nombre, pero que los obreros generaron un gusano en su estómago. Porque las minas están bajo el mar, hay mucho calor, humedad, defecaban en la misma mina y eso generó un drama sanitario. Anquilostomiasis creo que se llama la enfermedad, que finalmente es la creación de un parásito del estómago. Bueno, evidentemente, eso fue un proyecto de Estado, un proyecto de ley que buscó evitar cosas, pero curiosamente el manganismo no es un tema así, y sus dramas son mucho más evidentes. O sea, por un lado hay una violencia lenta que tiene que ver con los cánceres, por ejemplo, ¿no? Que son de larga data, el arsenicismo es mucho más lento, pero en el caso del manganismo, a los 2 meses, los tipos ya estaban delirando, hablando solo, riéndose, con la cara congelada, y curiosamente no es invisible. Entonces, en términos, incluso cuando uno habla de manganeso, mucha gente dice que es magnesio, ni siquiera se conoce el metal. Entonces, hay también un drama de cómo hay también una jerarquía de los metales, ¿no? Metálico y no metálico, ¿no? Tanto como el cobre, el salitre, pero el manganeso es fundamental, o sea, como he dicho, en el tema del acero, ¿no? Acero inoxidable gracias a estos mineros. Los grandes hélices de los barcos, en un contexto de guerra que permitieron cruzar el Pacífico, era gracias a un acero inoxidable
un acero que tenía manganeso. Entonces, vemos que de una u otra forma, históricamente hay relaciones asimétricas y anómalas que de una u otra forma los grupos locales pagan los costos, ¿no? O sea, y por eso yo decía, finalmente hay que plantearse cuál vendría siendo el afuera del capitalismo. Yo creo que es la agencia, y que es la capacidad de agencia. Y finalmente permite a la agencia situarse en un espacio excéntrico, y ese espacio excéntrico permite identificar lo latente, y ahí generar el cambio, ¿no? Pero eso ya vendría siendo otro problema, ¿no? Pero aquí lo encontramos una relación, una situación bastante simple y a la vez muy compleja, ¿no? Una relación minera que se va desarrollando y que por la particularidad química de este metal tuvo consecuencias distintas a lo que ocurrió en el salitre, en el cobre, en el oro, en la plata. Eso. Súper. Yo quería preguntar algo. Tú dices que en este caso como que la empresa no tuvo que hacerse cargo de esto. O sea, ¿cómo compensan las mineras o sea, cómo resuelven el tema del obrero enfermo y la necesidad de la mano de obra? ¿Cómo resuelven esa contradicción? En el caso histórico de esta mina, se denunció que el minero se enfermaba y se desechaba, ¿ya? No hay práctica ¿cómo se llama? De seguridad, de De salud. seguridad o cuando de indemnización. El mismo Allende denunciaba esto, ¿no? Que en el marco de una actualización de la ley del Código del Trabajo, él pedía que haya que tener indemnización como sí existía en otras minas, particularmente en el caso de la silicosis, que también era muy exigua, pero particularmente en este caso, por eso hay una huelga tremenda que dura 137 días. Ninguna huelga en el cobre, en el salitre ha durado tanto. Y la gente se fue caminando alrededor de 80 kilómetros de la mina hasta La Serena. Y con gente caminando con manganismo, ¿no? Con todo lo que implica en términos de movilidad. Entonces, pero particularmente aquí no hay un espacio soberano, en el sentido de que un espacio cerrado, en términos de relaciones, donde hay actores, y los mineros no fueron indemnizados, fueron lanzados a la calle, y además una cuestión irreversible, porque está vivo acumulado el metal. Entonces, Damir, hola, estamos aquí. La Raquel, que aquí se conectó también, se metió aquí. Oye, estamos súper impresionados con tu presentación, estamos como, casi con dolor de guata de lo impactante. sí. Oye, teníamos dos preguntas. Uno, esta investigación que hiciste, ¿lo vas a publicar? ¿Va a escribir un libro? ¿Para dónde va? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué esta cosa tan horrorosa no se supo? ¿Por intereses de la industria? ¿Porque a nadie le importaba? ¿Qué crees tú? Estas dos preguntas. ¿Tenés una pregunta? Bueno, uno, si yo escribí un artículo en coautoría con Bernardo Arriaza, que es un bioantropólogo, que estudia la cultura chinchorro, y él también estudia manganeso, pero en la propia cultura chinchorro, ¿no? Y siempre se habló de cultura chinchorro como recolector, pescador, agroalfarero, pero ahora se incluye chinchorro minero. ¿Por qué? Porque las momias de chinchorro, en la construcción de sus máscaras, usaban manganeso. Entonces se va a estudiar los huesos de los chinchorros para establecer los niveles de bioacumulación y así plantear una hipótesis distinta, ¿no? Se pensó que el arsénico generaba aborto espontáneo, muertes de niños, y que frente a un estrés ambiental hubo una respuesta cultural, y vino la modificación. Y el dato es que todos los bebés chinchorros están con la boca abierta, usualmente. Entonces, allí vendría, al parecer, hay una máscara mangánica operando. Bueno, esta investigación, se hizo un artículo, yo presenté un Fondesit para ampliar esta investigación, ¿ya? Y al grupo de historia, ya veremos cómo nos va, sabemos cómo son los historiadores, un poco complicado, pero bueno, ese es un poco el horizonte de esta investigación, que estoy recién metiéndome, y lo otro es que
una pregunta también, ¿por qué es una minería tan invisible a saber de la... Porque hay minerales que te vienen en fetiche, ¿no? Porque los historiadores siempre van a ir donde hay más archivos, donde los diarios, siempre hay elementos de invisibilización. O sea, por ejemplo, yo vivo en Tocopilla, donde siempre hubo una termoeléctrica, hace desde los 15 que hay termoeléctrica en Tocopilla. ¿Ya? Usualmente se ve las termoeléctricas como si fueran algo muy contemporáneo, no, pero en Tocopilla hace más de 107 años hay una termoeléctrica. Entonces, pero esa termoeléctrica, por ejemplo, y todo el impacto que tiene en la costa de Atacama fue invisibilizada por esta épica chuquicamatina, ¿no? Se habló Chuqui, como si Chuqui fuera una cuestión insular, pero para que Chuqui funcionara hubo que generar mucha electricidad, para generar electricidad hubo que traer mucho petróleo, mucho crudo, de México, California, mucha yareta, entonces a mí me interesa mucho las derivaciones de la minería, ¿no? En este caso, de lo que ocurre en los márgenes, en las periferias. Pero en este caso, vemos que siempre los historiadores, en la cuarta región al menos, se centraron en el oro, muy marginalmente, en el cobre y en la plata, ¿no? Que fueron las cuestiones más evidentes. Pero para entender el desarrollo del manganeso, hay que meterse en una cuestión mucho más interdisciplinaria, ¿no? En el sentido que hay que meterse en medicina, hay que meterse en cuestiones que tienen que ver con tipos de tratamiento, con cuestiones de orden celular, neurológico. Entonces, yo creo que por una cuestión de historia tradicional, si no hay, ve el Estado en todas partes, le interesan los grandes hombres, la historia tradicional, ¿cierto? Le interesa la política, la economía, pero no estos grupos que están en los márgenes, tanto en lo socioeconómico, en lo laboral, en lo productivo. Entonces, es una actividad que comparada con estas otras minerías, a menor escala, ¿no? Es de muy baja escala, si los trabajan todas las semanas y sacan, ¿qué? 10 gramos. Entonces, el cobre, en ese mismo periodo, sacan cientos de toneladas. Entonces, yo creo que hay un fetiche con el volumen de la producción, y que cómo esos volúmenes dinamizan otra instancia, ¿no? En cuanto a la minería como subsidiaria y como subvencionante, como subvencionante del Estado, ¿no? Pero esta minería no, era muy marginal, pero o sea, solamente en Corribao hay una población de 600 a 700 personas, la mitad obreros y el resto eh, familia. Entonces, pero al mismo tiempo llama la atención que es un lugar muy religioso, ¿no? Está una de las mayores fiestas del norte grande, ¿no? El norte chico, perdón, la fiesta de Andacoyo. Entonces, es un lugar muy singular, pero ahí sí, no tengo respuestas claras de por qué los historiadores no vieron este caso. ¿Hay mujeres asociadas al trabajo con el manganeso o solo hombres? He visto solo hombres, pero en la foto que mostré hay mujeres liderando la marcha. Sí, pero ¿Te fijas? Pero no he visto mujeres no que asociada a la trabajen enfermedad, como no. piscineras, no. Hasta el momento no ha aparecido, por ejemplo, acá hay mujeres, ¿sí? Llevan unas banderas chilenas. Listo. Aquí la Raquel tiene una pregunta. Ah, no sé si explicaste o si está la respuesta como salió ahora el tema de la religión. ¿Cómo se enteraron que era una enfermedad? Como, ¿no pensaron que era otra cosa? Como era un pueblo chico, no sé si había mucha educación. Si yo pensaban que estaban poseídos antes o que era algo normal, de la edad, del sol, no sé. ¿Cuál es la explicación que la misma gente le dio al principio? Mira, sobre eso no hemos rastreado mucho, pero sí hemos encontrado algunos reportes de diario que hablan de... Los viejos usaban un término, ¿no? Que las minas eran venenosas y que cuando el- se montaba la mina había que ser como un caballo, ¿no? Ellos tenían unas metáforas muy raras. Pero, como digo, el tema del manganismo fue nombrado como tal en el año 37, 1837, eh, 90 años después. En Chile recién es considerada en el reglamento laboral, sale publicada en el Diario Oficial, 90 años después, pero finalmente en un contexto de baja
de baja escolaridad, ¿cierto? No, los obreros se enfermaban, ¿no? Así le echan la culpa al polvo. En las minas siempre hay también una serie de ritualidades, que por ejemplo las mujeres no pueden entrar a los túneles, entonces, pero no hay una así como, hay una explicación muy simple, ¿no? Se enfermó por los polvos de la mina. Los polvos le afectaron los pulmones y empezó a delirar. Pero ahí es un dato muy interesante que hay que seguir indagando en cuanto a qué es lo que opinan los viejos, qué es lo que decían, ¿no? Pero todos eran conscientes de que no había más opciones laborales y que la única opción era o trabajas en el oro, que también tenía condiciones muy precarias, o trabajas en las minas manganeso, o te vas a otros lugares donde puedes trabajar en las minas de cobre, ¿no? Eso. Damir, una pregunta. Ajá, por ahí mostraste un mapa igual al principio, lo pasaste bien rápido, de más Así, minas de manganeso en la cuarta región. ¿Qué otros yacimientos habían y cuál era la magnitud comparado ese mapa. con esta mina que mostraste Ya. ahora? Eso por un lado, y por otro lado, por ahí dijiste como que podría haber una relación entre el fervor religioso de Andacollo y las paupérrimas condiciones laborales de estos mineros de Corral Quemado y del mismo Andacollo. Podría ser esa una hipótesis, digamos, como... Eh, sí, en realidad estaba especulando, ¿no? ¿eh? Pero coincidentemente, en una zona de alta intoxicación neurológica, vemos correlacionalmente, ¿no? O sea, son dos fenómenos que van por distintos lados. O sea, no estoy planteando una causa-efecto, ¿no? Sino un fenómeno de correlación, de dos fenómenos simultáneos, pero no, es una mera especulación sin mayor antecedente duro, ¿no? Pero bien, lo que pasa es que ahí está, por ejemplo, la zona de Corral Quemado, es el distrito, está compuesto por 5 o 6 minas pequeñas, una de las más importantes, Corral Quemado en sí mismo, y una mina que se llamaba Toda la Vida. Al norte está la Rayán, la Liga, que también son distritos de manganeso, ¿ya? Pero el más importante, hay el otro, la Fragua, ahí está Río Hurtado, pero el más importante en cuanto a toneladas anuales era la mina de Corral Quemado, el mineral de Corral Quemado. Pero todo esto, en términos geológicos, en la década del 60 fue nombrado como la cuenca del manganeso, ¿ya? Ahora, acá indicar un dato que se me fue, el manganeso, además de ser usado como para la fabricación de acero, para el tema de los vidrios, los espejos, muchos mineros lo usaron para evitar la halitosis, el mal aliento. Se echaban manganeso a la boca, ¿ya? Y cuando las plantas se estaban descomponiendo, le echaban polvo de manganeso. Entonces ahí vemos una sobreexposición directa y eso sale en los boletines Tsunami a fines del siglo XIX. Entonces, de hecho hay una cita, dice, si usted quiere tener más amigos y usted es un fumador acérrimo, aplique soluciones de manganeso en su boca. Entonces, esto Damir, también implicó una especulación de estas porciones de manganeso, ¿no? Alguien me dijo... ¿no? Damir, es que no prendo la cámara porque Ah, está ya. muy mala la señal acá en San Pedro. Eh, esta situación bastante irregular está en el imaginario colectivo de la localidad, o sea, porque si uno explora en esta zona donde yo estoy, y posiblemente tú la sabes, cerca de Calama o San Pedro, o más al interior, existe una construcción social con respecto a las enfermedades atribuidas al tema de la operación de Codelco. Claro. Entonces, yo encuentro que es tan terrible lo que desencadenó el tema orgánico de estos trabajadores. Eso es algo, no sé, tú sabes, se puede pesquisar o pasó así como quedó, nadie lo investigó, tampoco la gente lo recuerda como un evento. Sí, finalmente esto dentro del... Lo que pasa es que la zona de Corral Quemado fue un ¿Mm? campamento, ¿cierto? Cierra el 81 y gran parte de su población se va a Andacollo.
Sí. Entonces, en Andacollo, esta gente se conglomera a través del Club Deportivo Manganeso. Entonces, allí sí, claramente, está presente esta idea del alto impacto sanitario que tuvo este tipo de minería, pero también todo el tema de la propia precariedad laboral, pero queda en eso, ¿no? En una conversación cotidiana, una cuestión prácticamente normalizada, de lo duro que era trabajar en este tipo de minería. El tema es que hay solamente un librito que publicó un antiguo minero, que falleció el año pasado, que se llama Memorias de un minero manganesino. Y él habla de un poco estas cosas y habla de la toxicidad de las minas, pero en términos historiográficos no existe ningún libro sobre este tema. No hay ningún artículo académico que hable sobre este tema. Entonces, eh, volvemos a eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que producen esta invisibilidad? ¿Por qué el manganeso fue despreciado? Pero sí, en términos, al conversar con los viejos, hablé con un par de personas, incluso por Facebook, y por un lado hay una nostalgia, lo mismo que ocurre con el salitre, hay una nostalgia con esta época manganesina, los viejos recuerdan, escriben poemas, van a visitar estos campamentos, a hacer unas caravanas. Y de hecho en YouTube hay un video del año 2013 que fueron unos viejitos en unas camionetas y llegaron a Corral Quemado, que ellos le dicen el manganeso, así nombran al pueblo, y se, aquí estaba el motor. Entonces hay también una producción de nostalgia, tal como ocurre en el mundo del salitre. Y esa nostalgia ciertamente tiende, por un lado, a patrimonializar, y cuando patrimonializamos, clasificamos lo que queremos contar también, ¿ya? Porque nadie va a querer contar que fue maltratado en su vida. De una u otra forma, siempre como que se evitan decir que yo la pasé mal. Todos recordamos y seleccionamos lo que queremos contar. Entonces, hay también como un proceso de patrimonialización tenue en estos antiguos habitantes que se sintetiza y se conglomera en este club deportivo, ¿no? Este club deportivo que sigue jugando sus campeonatos y que el logo es evidente, ¿no? Sale un minero, manganeso, ¿cierto? Y este club deportivo fue fundado en 1938. Entonces, sabemos lo que pasó, en el mundo saliente se sabe lo que pasaba, pero a la hora de celebrar nos quedamos con lo lindo que era el día domingo pasear en la plaza. Pero lo que pasaba de lunes a sábado, como que se borra. Entonces hay una producción de borradura que tiene que ver con que siempre queremos contar en parte lo que no hace bien, ¿no? Ok. Y eso también tiene que ver con un rollo de la administración biográfica, ¿no? Bueno, Eduardo Baeza nos pregunta algo. Bueno, ahora sí. Tengo mala señal, por eso estoy así. Y quizás lo que pregunte no lo alcanzo a escuchar porque a veces se me entrecortó, pero a propósito como esto que mencionaste, como ciertas ritualidades, como la minera, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay algún antecedente como de las prácticas que ocuparon los mineros como para poder de alguna forma protegerse como de estas enfermedades? Sí. O sea, en el marco de los archivos que estamos llevando, que hemos revisado en esta iniciación de la investigación, no hemos encontrado así como políticas de la empresa o de los propios mineros que se van a proteger con máscara, ¿no? O sea, todas las fotos que hemos encontrado vemos a trabajadores expuestos directamente, o sea, y eso también ocurre, por ejemplo, en otras minerías, ¿no? Que poco a poco van perfeccionando su modo de protección. Pero aquí no, o sea, aquí vemos trabajadores, incluso esas fotos que mostré de la PIR cargando en la espalda, es del final de la década 40, del año 49 esa foto. Los otros mineros moliendo también, en la década del 50. Entonces, no hemos encontrado hasta el momento como política de protección respiratoria o física, ¿no? O sea, solo encontramos estos túneles que los trabajadores se metían, y en un video encontré que en el año 2013, el mismo video que hiciste recién, algunos trabajadores perdieron incluso extremidades, porque o les caía una piedra, o se pillaban los dedos con algún motor para generar electricidad, no sé, una serie de chancadores, qué sé yo. Entonces, no, pero es una cuestión
como diría Bembe, este filósofo de Camerún, hay un proceso no sé, brutal, o sea, una, una exposición directa físicamente hablando y químicamente hablando. Entonces, no vemos ninguna política de resguardo, a saber que la ley ya consideraba lo que era el mecanismo, pero aún así no fue prevenido. Si fue nombrado el 27, en la década del 60, Allende seguía denunciando estos procesos de precariedad, ¿ya? Y que también fue generando identidades, porque Allende en un momento en el Parlamento dice que estos trabajadores están todos locos, y lo dice literalmente así, que tienen problemas al caminar, que sueñan, tienen múltiples pesadillas, porque el neurotóxico se está metiendo pero por todos lados, entonces por la piel, por la vía respiratoria, por la boca, entonces no vemos políticas de resguardo, y eso llevó a que hubiera una huelga tan larga, una de las tantas que hubo, entonces es una minería realmente brutal. Hay una demolición total de las personas, ¿no? Y esto es lo que se puede llamar una violencia lenta, ¿no? Una violencia que no tiene olor, color, pero sí se manifiesta al poco tiempo, ¿no? A diferencia del accidente, vendría siendo una violencia rápida. La violencia lenta es esta, ¿no? Que hay un régimen químico en la vida, tanto como el arsenicismo, la silicosis, el cuprismo, el saturnismo. Damir, Dame, otra consulta. Juan Carlos. No, no, un dato. Una pregunta por un dato. ¿De dónde era esta gente? ¿Era toda ahí del Valle Río Hurtado, de Andacollo, Sí. no sé, de Serena, o eran, no sé, aganchados de otro lado? Sí, se habla siempre que son poblaciones locales, ¿Eh? ¿cierto? De esta comuna de Samo Alto, que después cambió de nombre, y de Río Hurtado. O sea, en términos Sí. jurisdiccionales pertenece a Río Hurtado, pero casi todos eran de Andacollo. Incluso encontré un documento que hablaba de que trabajaban durante la semana y dormían ahí en un pequeño cuartucho y después se iban a Andacollo. Casi todos eran de Andacollo, porque Sí. está muy cerca, a 17 Sí, sí, kilómetros. yo ubico por ahí. Yo soy de Serena, entonces igual ubico por ahí. De hecho, como que nunca había escuchado esto del manganismo, así, siendo incluso de allá mismo. Claro, No y sé, eso que, Jugando y la eso que pelota, de hay, hecho andaba no se jugando la habla. pelota. claro, ¿Qué? y eso que hay Jugaba una la pelota en el escuela, pueblo. Sí. no, y eso que hay una escuela de historia en la Universidad de La Serena, y Sí, nadie mencionó hay, eso. sí. Sí. Incluso en Guayacán se instaló una Eh. fundición de ferro manganeso que generó problemas ambientales ¿Y hace el poco, mineral lo sacaban por Coquimbo, por Guayacán o por porque Guayacán. por Guayacán? Claro, Eh. O sea, la CMP ponía, digamos, ahí las claro. instalaciones. El año 55 se construyó una fundición de ferro Ya. manganeso en Guayacán, ¿ya? Y ahí se iba directamente a los Estados Unidos, Claro. David, o Huachipato. me quedo dando vuelto un dato que tú mencionaste que tiene que ver más no sé, con la historia, así, con el método, con la historia, con el ejercicio de la historicidad, digamos. La gente tenía buenos recuerdos, digamos. Sí, es selectivo. La gente elige qué cosa, ¿Qué cuenta? digamos, qué es lo que le va, claro, qué es lo que va a materializar una identidad específica, etcétera. Uno ahí puede, el recuerdo, la memoria. Lo que me da vuelta es cómo, y ya lo hemos hablado también sobre las salitreras, como si la gente dice que la pasó súper bien, que fue un momento glorioso, eh, que hay nostalgia, ¿sí? Yo me pregunto, ¿y por qué uno tendría que cagarle en la vida a ellos, digamos? ¿Sí? Decirle que fue terrible, que fue terrible, como decís tú, la gente se moría con las dinamitas, se morían en las piscinas químicas donde trataban las cuestiones, que no podían irse de la salitrera porque quedaban en el medio del desierto, que era un secuestro permanente, la gente que llegaba allá. Entonces, y la gente sigue insistiendo, ¿no? Si la pasamos súper bien, pues había de todo. Yo me enamoré allá, la iglesia era fabulosa, la escuela, y todos esos otros hechos se van eliminando, se van
Porque además, como tú mismo hacías el ejercicio de cuestiones traumáticas en términos individuales, está todo el dato también, que a lo mejor la gente no lo vivió de forma traumática, digamos, lo vivió de otra manera, digamos. Porque hay millones de mecanismos de sustitución de cuestiones, así como alguien mencionaba también ahí, a lo mejor el mecanismo era el diablo, ¿sí? La gente se endiablaba, digamos, así, ¿cachai? O males. Entonces había toda una metafísica también del equilibrio en términos de esas comunidades locales que están sometidas a un conjunto de cuestiones ahí. Entonces, claro, ¿cómo entender? Claro, porque si hablamos hoy día de Quintero, es como que es ridículo lo que estoy hablando, digamos. ¿Sí? Si la gente la está pasando mal, se están enfermando, hay enfermedades, ¿sí? Pero claro, uno ve un poco esa cuestión en los mineros y ve como extraño el ejercicio de historicidad, ¿sí? Porque además la pregunta siempre es como, ¿y para qué les vamos a cagar la vida, digamos? ¿Para qué vamos a decirles que la pasaron mal? Si están convencidos de que la pasaron bien. Seleccionaron y olvidaron premeditadamente lo que tenían que olvidar. ¿Sí? Porque hay unos autores, Renan, parece que se llama un tipo de Franchute, que habla que lo que realmente une a las personas son los olvidos colectivos. Eso es lo que da identidad a un grupo, digamos. No las memorias colectivas, sino los olvidos. Cuando tú olvidáis de forma permanente cosas, te genera una unidad, ¿sí? Es como si nos ponemos súper obreristas, digamos, el olvido de la matanza de Santa María. Eso genera una chilenidad, ¿sí? Genera pegamentos de solidaridad entre gentes, digamos. Entonces, claro, pero existe, digamos, y la música lo rescata, y los poetas empiezan a reflejar cosas para que la gente empiece a reaccionar. Pero por eso decía yo que es más un ejercicio de historicidad. ¿Cómo ves tú esa pega del historiador, digamos? Y bueno, hay una cosa que tiene que ver con que, bueno, el historiador habla desde su propio tiempo, y su propio tiempo le permite seleccionar y problematizar el pasado desde los intereses actuales, ¿no? Entonces, si el otro ejercicio que yo podía hacer es qué cosas estamos haciendo hoy, que 50 años más van a ser consideradas también problemáticas, dramáticas, y de cómo aguantamos tanto, ¿no? Yo, claro, en 1000 años más, cuando abran nuestros cuerpos, vamos a estar llenos de plástico y de una serie de intoxicaciones, y no nos dimos cuenta de eso. Entonces también hay un rollo con la normalización de ciertas violencias, y, y también desde dónde se cuenten. Porque, por ejemplo, si hay un aluvión hoy día en Atacama y todos nos morimos, va a venir un arqueólogo en 200 años más, va a encontrar puras cosas hechas en China. Y va a decir, esto era una colonia china. ¿Sí? Pero nosotros no nos estamos dando cuenta de ese imperio chino, factual. ¿Sí? Todo lo que está en tu mesa y aquí, todo es chino. Esta camisa es china, estos audífonos son chinos. Entonces hay un rollo con eso, ¿no? Que hay un proceso de normalización que de pronto nos permite invisibilizar ciertas cosas, ¿no? Pero en el caso de estos pampinos románticos, quizá habría que hacer la distinción entre el propio recuerdo y lo que es la memoria, ¿no? El recuerdo ciertamente con una mirada subjetiva, selectiva, fragmentaria, y es muy elocuente eso, ¿no? En cuanto a cómo este olvido colectivo también genera las articulaciones de la soledad común, y también cómo construimos comunidad. Ya hay una cuestión más lacaniana y psicoanalítica, en el sentido de cómo construimos un mundo colectivo a través de nuestra propia censura. Y a través de nuestra soledad común vamos articulando una serie de vínculos que nos permiten dialogar, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? En el sentido de que si lo llevamos al hoy, es esa la pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy? Que en 50 años más va a ser considerado insalubre, químicamente venenoso. Esta gente se moría a los 80 años, que joven moría, cuando en 200 años más la gente quizás se va a morir a los 400. Comían Entonces, carne de claro, comían animales. carne, y están llenos de plástico. Entonces ahí también un ejercicio de sincronía frente a la diacronía, ¿no? ¿Cachai? Entonces, Rodrigo, eso, ¿no? Gracias, Damir. Oye, te quería preguntar,
¿cómo llegas tú a este mineral? Yo sé que dijiste como los chinchorros, o esto, el tema de la electromovilidad, pero quizás hallaste algún documento, porque me ha tocado leer tus últimos trabajos por tema de escritura de tesis, y siempre está bueno esto de la subsidiariedad como biológica, ¿no? De obreros, de poblaciones, étnica también, ¿cierto? Con el tema de la sufreta Toyahue, el tema del arsenicismo de la aducción Toconce, o el petcoke en Tocopilla. Entonces, eh, no sé si es una mezcolanza de factores que te hizo elegir como este mineral, o no sé, te encontraste un documento, algo que te abrió una vía. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Me acordé que, porque probablemente indirectamente igual estemos consumiendo todo manganeso a través del acero inoxidable, porque me acuerdo que las cañerías de Quinchamalet, que estas cañerías que va a Antofagasta, ¿no? A fines de los años 80, se discute si se quiere que las cañerías sean encementadas O de o sean aluminio. acero inoxidable. Entonces, no sé si probablemente indirectamente todo igual estamos consumiendo eso también. No, claro. Sí, bueno, como lo adelanté hace un rato, llegué a este mineral en el marco de una conversación que tuve con Bernardo Arriaza, ¿no? Un destacado biantropólogo chileno, postulado al Premio Nacional de Historia. Y él, bueno, en el marco de su investigación es Chinchorro, porque él tiene un acercamiento a Chinchorro no por una cuestión artística, sino que una cuestión osteológica, biológica, estudia los huesos, los parásitos. Y él planteó una hipótesis que tiene que ver con que el arsenicismo generó, ¿cierto?, un estrés ambiental y una respuesta cultural. Entonces, si el manganismo como tal se nombró el siglo XIX, extenderlo hacia atrás, porque el fenómeno químico quizás es el mismo. Entonces, allí hubo una extrapolación al siglo XX, ya. Chile, el segundo país más productor de manganeso después de Brasil. La principal mina, Corral Quemado. ¿Qué está pasando en Corral Quemado? Neurotóxico. Entonces, claramente, al querer buscar esto, no hay nada. Así, ¿qué está pasando acá? Acá hay un temazo, ¿no? Hay un campo abierto. Porque todo lo que es minería salitre ya no hay que inventar para ir escribiendo cosas, ¿no? Entonces, sí, pero en términos globales, finalmente lo que uno busca problematizar son las derivaciones del capitalismo minero, ¿no? Y como en el marco de esas derivaciones hay poblaciones subalternas, normalmente invisibilizadas, que tienen una participación ciertamente relevante en la economía global. Y finalmente uno busca localizar los estudios. Más que hacer una historia local, uno hace una historia localizada de un fenómeno global, ¿ya? Entonces es allí donde, por ejemplo, o sea, en qué medida uno podía establecer cuántas toneladas de manganeso se procesaron en Estados Unidos y cómo eso se correlaciona con la cantidad de enfermos en Corral Quemado. Ahí hay un dato, o sea, en qué medida esta demanda está inscribiendo y está necesitando más trabajadores expuestos a este mineral. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con problematizar, además que un programa mayor, las derivaciones del capitalismo, cuestionando esta historia tradicional, que ve el Estado en todos lados, que es muy nacionalista, tecnofuturista. Chuquicamata siempre se lo ha presentado como el gran proyecto minero, pero hay viejos, tenemos Tocopilla, todos enfermos de cáncer, gracias a esa mina, ¿cachai? Entonces, es eso, ¿no? Es problematizar las derivaciones de un desarrollo minero exactamente, que es asimétrico, es develar la asimetría. ¿Puedo preguntar algo? Lucho. Sí. Hola Damir, yo igual tengo un pequeño acercamiento al tema de como la expansión capitalista en contextos periféricos de la industria azufrera, el aleteo y el pastoreo, con mi tesis de pregrado. Entonces, y creo que me hacía como preguntas muy parecidas como a las que estás planteando tú, pero creo que con el tiempo he consolidado más como la idea de que finalmente como que uno en términos disciplinar trata esto como industrias periféricas, pero en verdad no sé qué tanto de periferia tiene y qué tanto sirve mantener esa distinción analítica como de este centro productor Chuquicamata, sin cuestionarlo de lleno en la estructura analítica que estamos utilizando para dar cuenta del fenómeno, ¿cierto? Como que este eje como casi fálico de Chuqui, de la industria minera, yo creo que efectivamente lo que da cuenta precisamente de esta expansión capitalista del siglo XX
son estos espacios que desde la academia se observan como periféricos, invisibilizados y todas esas cosas que yo no comparto mucho con eso, pero principalmente porque creo que es seguir en esa lógica, como es como darle más fuerza a esto central, cuando precisamente como tú bien decías, como el subsidio corporal que tiene la gente, los y las trabajadoras de este espacio, eh, eh, lo que, digamos, permite y sustenta el capitalismo mundial, pues, digamos, ¿se entiende? Es como quitarle ese peso tan importante en términos académicos, que además de hecho el hecho de tratarlo como invisible, creo yo que viene a reafirmar o sea, que como, claro, como un fenómeno invisibilizado, creo que sigue reafirmando esta lógica como fálica de lo central que es Chuquicamata, que son estas grandes industrias. Entonces, me parece que es interesante, pero creo que por ahí hay un tema que hay que, como, en términos analíticos, digo, Sí, pero por ejemplo, ¿no? En términos de cuando hablo de invisible, es una cuestión práctica. O sea, nómbrame los libros donde se hable de manganeso, no, no está, pero sí está presente en la comunidad y en la memoria oral, ¿no? O sea, para Pero por los un lado, historiadores, porque los médicos están dejando registros, pues, y es en base a lo que tú usaste para sí, poder por armar supuesto, tu no, tesis. pero por Eso es lo ejemplo, la que distinción es entre una los... invisibilización. Sí, por ejemplo, el término geológico se ha estudiado, ¿cierto? Aquí hay cierto pirulusita, manganita, hay toda una literatura evidentemente amplia, ¿no? Por otro lado, en términos de médico, hay 2 artículos solamente, el año 55 y uno en el 67, que son ciertamente un punto de avance, ¿no? Pero por eso yo hablaba finalmente del doble estatuto, ¿ya? El doble estatuto tanto de este tipo de minería como sus obreros asociados, en el sentido que, por un lado, son vistos, ¿cierto?, como tales, ¿no?, como despreciables, envenenables, desechables, pero al mismo tiempo son fundamentales. Y ahora, en términos de cuando se usa el concepto de periferización, ¿no?, o de periferia, tiene que ver con que, por un lado, el propio Atacama ha sido una periferia para el Estado, ¿ya? Porque no hay Estado aquí, pero hay Estado en términos jurídicos, hay una relación jurídica, hay un territorio y todo, pero en los hechos, los que han marcado la ciudad, los que hacen los proyectos, los que hacen los caminos, los que traen tecnología, finalmente, y construyen un laboratorio, evidentemente no es el propio Estado. Entonces, por eso es fundamental entender como este doble estatuto, ¿no? En el sentido de que es como la polisemia en parte de lo que puedo entender como minería, más allá de canonizar un centro, ¿no? No es ese el objetivo, sino que finalmente hay un centro que tiene que ver con una relación económica, que tiene que ver con una densidad económica, que es donde finalmente se concentran una serie de procesos que impactan en los lugares adyacentes o aledaños, por ejemplo, con instalaciones auxiliares. O sea, una mina no se entiende sin termoeléctrica, ¿no? Pero en términos narrativos, las termoeléctricas no aparecen. Y cuando las termoeléctricas aparecen, no aparecen las minas que proveen a esas termoeléctricas. Las minas de carbón, las minas o los crudos, tanto en California, en Rusia o en Nueva Zelanda. Pero tiene que ver con eso, más allá de establecer que el doble estatuto de la periferia, el doble estatuto del centro, el doble estatuto del obrero, realmente. Así yo creo que lo debo problematizar. Más allá de canonizar la centralidad, porque esas centralidades también son problemáticas, en el sentido, por ejemplo, como te contaba, Atacama, la urbanización remite ciertamente a una práctica económica, pero en términos de laboratorio minero, ciertamente son cuestiones que se idearon teleproductivamente, tanto en Manhattan, en Hamburgo o en Londres. Entonces es eso, ¿no? Como entender cómo en el marco de este doble estatuto, en su intermedio van transcurriendo una serie de hechos de tensión, donde hay espacios de agencia, donde hay espacios de relaciones coloniales, ciertamente, y es eso, es una problematización que no es tan simple, porque finalmente, como decía Rodrigo recién, hay gente subsidiando, étnicamente elaborando, hay producciones ideológicas. Por ejemplo, ¿por qué el boliviano después de la guerra pacífica se transforma en mano de obra barata? Saber que está distanciado de Ollagüe con, por ejemplo, a mí de San Cristóbal, no sé, 100 kilómetros, 200 kilómetros. ¿Por qué alguien que vive 100 kilómetros tiene que trabajar por mucho menos? ¿Por qué tiene que trabajar a 6.000 pies de altura, metros de altura? Entonces, finalmente es de velar ese rollo, ¿no? Pero en términos de visibilización se remite netamente a una cuestión práctica, o sea, en términos Sí, no, académicos, yo tengo mi insisto, aprehensión pero respecto al término de visibilización en general, como en la academia, que se utiliza harto, pero yo creo que es un concepto que es muy como egocéntrico desde el mundo de la academia.
pero es solo como un detalle como en general, digamos. Porque claro, tú dices, aunque sean dos archivos del mundo médico, se produjo un archivo y un registro, digamos, en esos términos y en esos códigos, más allá de la cantidad, digo, que no está presente en el mundo historiográfico, pero que no esté en el mundo historiográfico ni antropológico, no quiere decir que tenga una circulación propia en otro tipo de circuitos. Me doy a entender como, ese es el tema, como que la invisibilización es como mirarse a uno mismo, es como nuestra academia no ha hablado de esto y está bien, sí, pero claro, hay muchas cosas de las cuales no se han hablado, Claro. de muchos temas, digamos. Es como mi tema con el concepto de invisibilización, que creo que es como nuevamente, es como una forma de volver el centro, o sea, de volver hacia lo central, digamos, a estudiar la salitrera, como que creo que por ahí la matriz analítica tiene que dar un vuelco rotundo nomás, y de lleno asumir que, creo yo, esta es mi postura, a partir de mi experiencia con el desarrollo de la tesis de pregrado y como con el tiempo también, las reflexiones que uno va como asentando. Y creo yo que hay un tema ahí de que efectivamente la periferia es lo que está constituyendo todos estos fenómenos periféricos, como secundarios, que subsidian, es precisamente lo que constituye como este capitalismo moderno y precisamente es lo que permite entender como las políticas del centro, este centro europeo, norteamericano, no sé. Y la otra pregunta, o sea, el otro tema que te quería comentar es que creo que también tiene mucho que ver específicamente con el tipo de minería que tiene el manganeso, Manganeso. no cacho bien, manganeso, como esta idea de estos diques que mostraste, o diques, no sé cómo se llaman, Sí. horizontales, como que logran como concentrar estas partículas de polvo que fuiste describiendo como pequeñas, eh, porque creo que eso es como, o sea, como esa naturaleza de la minería es la que precisamente constituye un escenario donde se prolifera este tipo de enfermedades, como retomando el punto que te preguntaba el profesor Morales, cuándo surge esta enfermedad o cómo se constituyen ciertas condiciones en las cuales se desarrollan estas enfermedades. Creo yo, como que tiene que ver con eso, como entre la mezcla de estas micropartículas más este tipo de minería como de pique, o sea, de dique, perdón, y no de tajo abierto, o no de, ¿cierto? Como, porque probablemente si el manganeso se encontrara en un espacio, una minería de tajo abierto, no sería como, no se constituiría este tipo de enfermedades, creo yo, por las características que Sí, han mira, el mencionado. manganeso tiene lugares con túneles y lugares donde hay mantos, ¿ya? Y en ambos lugares se evidenciaron intoxicaciones, con los mismos síntomas. Ya. Hay un lugar que se llama, Corral Quemado, se llama La Fragua, ahí hay unos mantos, entonces hay una cuestión superficial, pero claramente en ambos lugares se intoxicaron, O sea, independiente del sistema técnico. la duda que me genera es como bueno, supongo que deben haber muchas historias así como de otro tipo de industrias que están subsidiando como, o están, digamos, no subsidiando solamente, sino que produciendo elementos secundarios de esta industria central, como la del cobre, el azufre, como ese tipo de relaciones. Porque tú señalaste que en 2 meses los trabajadores ya presentaban síntomas. Eso es lo que entendí Algunos en sí, y otros algunos. a los 6 años. Ya. Ya no, yo lo pensaba por como la temporalidad de la enfermedad cuando se manifiesta, porque como bien dijiste, distinto como secuelas crónicas que deja el trabajo de la minera carbonífera y la silicosis, etcétera, pero como ese tiempo, esa temporalidad tan acotada, Sí, me llama la atención, como, y además sobre todo por la manifestación que tiene la enfermedad, que es tan dramática, según las imágenes que claro. mostraste, como, Sí, bueno, como que ese cruce está, no sé, hay casos que, bueno, que a los meses alguna muere, otros a los 6 años, ¿ya? Es lo que cuentan. Pero además, por ejemplo, en el caso del arsenicismo, también ocurre lo mismo, ¿no? El arsenicismo se puede incluso manifestar 20 estado expuesto. En el caso de Atacama, la gente consumió agua con arsénico, del agua potable, entre el 58 y el 70. Pero en la década del 2000, había viejos que tenían vejiga, y claro, y en el marco de las biopsias y todas esas cosas, estaban con arsenicosis. Gran parte de los mayores de 60 años en Antofagasta, mucha gente tiene los brazos manchados con puntos blancos. Y eso es una laceración dérmica también que se la fue generando
incluso, y que apareció 20 o 30 años después. Entonces, tiene que ver también con los distintos modos metabólicos o cómo se metabolice el metal, ¿cierto? Que se bioacumula, y bueno, ahí hay cuerpos que a los 2 meses dan una señal y otros a los 6 años, ¿no? Es muy relativo. Entonces, cuesta un poco establecer una periodificación de cómo esta gente fue dando muestra, ¿no? Y cómo fue construyéndose un archivo, ¿no? Un archivo químico en los cuerpos, que finalmente marca un camino sin retorno. Oye, solo un dato de una tesis que hace tiempo desarrollamos con un alumno. Él trabajaba llegó al tema del trabajo vivo de Carlos Marx. Y el tipo como que buscó entre medio. Y claro, la conceptualización de Carlitos Marx sobre el trabajo vivo es como ¿cómo decirlo? La idea del subsidio que recién hablaban, cómo se subsidian La plusvalía del asunto. Claro, el trabajo vivo es justamente para quebrar la idea de que el trabajo es una mercancía, digamos. ¿Sí? Carlos Marx desarrolla esta idea del trabajo vivo para quebrar la idea como que se puede comprar. ¿Sí? Entonces, la idea del trabajo vivo es como la dieta que tiene un trabajador, la musculatura que tiene el trabajador, su adaptación a los contextos climáticos. Todos esos elementos generan un activo. ¿Sí? Que en el caso del Salar de Atacama es como súper evidente. ¿Cachai? Pese a que igual hay contradatos, que a veces contratan súper poca gente de por ahí mismo, digamos. Pero la gente que ha sido contratada tiene esas cualidades, ¿sí? Que en el trabajo se le va la vida. ¿Sí? Cada minuto de trabajo es un minuto de muerte, digamos. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa como, ¿cómo decirlo?, humanista, ¿cachai? El trabajo no debería ser una mercancía, ¿sí? Porque no es posible pagar la trayectoria de muerte de las personas, digamos. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que quizá este conjunto de enfermedades, de cuestiones que la gente asume, quizás sea parte de toda esa dinámica del trabajo mismo, así, porque no quiero justificar para nada lo que ocurre, digamos, pero si eres agricultor, a lo mejor también estás sometido a un conjunto de variables toxicológicas, digamos, así. O el mismo San Pedro de Atacama, que han tomado agua por miles de años, agua salada, y que llegó el agua con azúcar, o el agua sin azúcar, va sin sal, hace poquito, así, del 90, así, un poquito pasado el 90, ¿cachai? La gente por primera vez empezó a tomar agua potable, así, ¿cachai? De hecho, yo alcancé a ir a San Pedro y tomar té con agua salada, digamos, así, ¿cachai? Entonces, y era una cuestión que estaba ahí, daba lo mismo, y a todo el mundo le daba lo mismo, digamos, y se le ponían las uñas blancas, ¿cachai? Cosas que son parte de lo que ocurre ahí, digamos. Entonces, claro, quizás esa idea de cómo enfrentarse también a la idea del trabajo como una no mercancía, ¿sí? Producto de su propia trayectoria como en esto, digamos. Entonces, bueno, eso. Bueno, la discusión siempre tiene que ver con que idealmente uno debería ganar acorde a lo que produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, el capital en sí mismo genera más rentabilidad que la propia energía develada en una acción, ¿no? Entonces, es un rollo, ¿no? Pero la otra cosa es como la distinción entre, digamos, más filosófica y más retórica, ¿no? Pero el ocio como la contraparte del negocio. ¿Ya? El ocio vendría siendo el no trabajo, hacer lo que te gusta. Cuando tú niegas el ocio, viene el negocio, ¿no? Que vendría siendo el trabajo, que etimológicamente vendría siendo tortura. Finalmente, uno tiene que identificar los modos de la apropiación del trabajo y la simetría respecto a lo que tu fuerza de trabajo genera y cuál es tu rentabilidad por eso. ¿No? O sea, si yo voy a trabajar un día y gano 100 lucas, pero le generé al empleador 200 lucas, allí está esa apropiación de la plusvalía que permite la simetría, ¿no? Claro, que en palabras del trabajo vivo sería compra de vida, digamos. Están comprando la vida, digamos.
Sí. Por eso no puede ser mercancía, digamos. Y, entonces, claro, ahí hay un lío de... Digo, para un poco problematizar lo que contemporáneamente estamos llamando zonas de sacrificio, ¿sí? Que parecen cuestiones tan nuevas y que son cuestiones tan antiguas, pero el asombro también, ¿cachai? Es la muestra también de nuestra propia, de nuestro contexto capitalista, donde está naturalizada la venta de la fuerza de trabajo, digamos, Claro. ¿sí? Como si fuera posible encapsular 8 horas y que te las paguen equivalentemente, digamos así. ¿Cachai? En términos de Marx, eso no es posible, digamos. No, Claro, que también tiene que ver con la fragmentación del propio cuerpo, ¿no? Porque algunas partes del cuerpo uno la arrienda o las vende en su uso. Por ejemplo, la prostitución tiene que ver con la propia fragmentación que va generando el cuerpo, que hay partes que no se pueden vender y hay una moralidad que se aplica, ¿no? Porque en esa lógica, así como hay gente que trabaja con sus genitales, hay gente que trabaja con su espalda, otro con sus manos, con su cabeza. Entonces, entrado en una lógica de venta. Ahora, el tema es distinguir por qué hay partes del cuerpo que son más moralizadas que otras, cómo se produce eso, la subjetividad política, y quiénes están operando en esa subjetividad. O sea, cuáles son los elementos que construyen discurso, que construyen semántica, y que construyen espacio de reproducción, de reproducción de mercancía o el propio capital. ¿Sí? claro. Oye, Rosa, a veces tenía una pregunta para ir cerrando ya, para no seguir abusando de tiempo de Amir y de los contertulios. Rosa, algo quería decir, ¿no? Sí, Eh, Está dando manganísimo. Era como una reflexión más como en la bolaca, porque estaba pensando con todos los temas ahora del proceso constituyente, de los derechos de la naturaleza. También me estaba imaginando el cuerpo, o sea, yo lo percibo así como integrado a la naturaleza y reflexionaba en torno, claro, imagínate, han pasado tanto tiempo y tú vas a tener la fortuna de poder abordar este tema que nadie lo había pescado. Y quizás también va a pasar así con respecto a todo a todas las afectaciones ambientales que se viven en los territorios que son las zonas de sacrificio, que son las vidas de las personas que respiran material particulado, ya sea porque están en un túnel, como fue la gente que tú describiste de la minera a la que te abocaste, y también la gente que vive acá, po, ¿cachai? Acá mismo en San Pedro, en donde cambian las condiciones del viento y llega todo el humo de Codelco, y solamente los antiguos que ya tienen 80 años, yo escucho, yo vivo con gente mayor acá, hace alusión a eso, de que en el fondo también Codelco en este sector, no para el lado del LOA, ha pasado súper piola, pero ya no tanto, ya la gente también está comenzando a sentirse enferma porque con lo que pasó en Ventanas, no sé, ya los temas de salud también se están considerando más, algo que antes era súper invisibilizado. Me estaba acordando de la foto que mostraste que se metían en esos túneles. Me imagino que ni siquiera se metían con máscaras, quizás con un pañuelo que los protegía. Entonces estaban todos los poros abiertos, todo el sistema respiratorio captando ese material particulado que es tan finito pero que te hace tan mal. Eso. Muy interesante, además, me gustó mucho tu presentación. Sí, Gracias, gracias, Rosa. Rosa. Gracias también por tu colaboración en esta última sesión ya que tenemos de este seminario de tesistas, que nos ayudó un poco a centrar algunos temas. Bueno, dejarlos súper invitados para el próximo seminario que viene, pues se corrieron algunas cosas, porque aquí está Rodrigo Azócar, que parece que va a partir la próxima, parece que el próximo mes, ya a esta altura estamos viendo cómo ordenarlo. Y también no solo invitarlo al seminario, a todos ustedes, digamos, sino que es un seminario de doble titulación que estamos en un programa con Francia, con Rennes, con París 3, y que tanto Damir como Rodrigo han vivido y están viviendo, en el caso de Rodrigo, esa experiencia de tener 2 títulos simultáneos de historia, de antropología en Francia, y claro, y que participen un poco también para que vean cómo funciona, si es que les interesa esto de avanzar en los doctorados, que en este caso significa irse 2 años a Francia a vivir una parte del proceso formativo, y los otros 2 vivirlo en Santiago, en algún doctorado de la UTA, de la UCN o de la propia Universidad de Chile, digamos. Entonces, eso, darle las gracias, y no sé, y también darle las gracias a ustedes, a los tesistas. Yo creo que a mí me encanta estos espacios porque
se hace evidente que los estudiantes saben así. Se hace evidente la ecuación de que los profes aprenden de los estudiantes y juntos van construyendo conocimiento. Yo creo que aquí hay un ejercicio total de eso. Así. Uno no los ve en clase, uno en clase como que pasa contenido, los cabros no se leen los textos, ¿cachai? Y uno le cae mal a los cabros los caen mal a uno, ¿cachai? Entonces no hay una relación como de crecimiento en el conocimiento. A rato es súper instrumental todo, digamos, todo instrumental, digamos. Entonces, pero aquí se ven espacios reflexivos en términos de crear cosas, pues aparecen, no sé, las curvas contra las líneas, cosas que no estaban así, ¿sí? O eso de las clases sociales en el medio de Atacama, así, donde todos se imaginan que está lleno de indígenas por todos lados, y que, claro, y que de repente le decían a Abraham, no, pero no hables de clase social porque te vas a meter en un hoyo, así. ¿Cachai? Mejor habla de la élite, ¿cachai? De los líderes, así. ¿Cachai? Meterse clases sociales como retrotraerse a una época y a un modo de producción, cosas que se están corrigiendo de las tesis, ¿sí? Y yo la aprecio en este trabajo como buenos aportes, así que permiten corregir cosas no menores. Así. Si cuando te dicen, saca la palabra, la tesis se llamaba clases sociales y la ropa en Atacama, digamos, así. Va a tener que cambiar de nombre la tesis, digamos, ¿cachai? ¿Cachai? Se llama así como los líderes o algo o la jefatura. ¿Cachai? Algo que cambia en términos de una conversación que fue abierta y que ocurrió, digamos. Entonces, eso, insistir en la gracia, darle a usted, ojalá nos acompañen. Yo creo que esto va a partir a principios de agosto, yo creo, el otro seminario. Tengo entendido que por las diferencias de horario va a tener que ser en la mañana, como a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana en Francia son como las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Entonces va a tener esa, y parece que va a ser el día jueves, por si tienen sus agendas por ahí, cosas. ¿Ah? Parece que está coordinando el día jueves, y claro, ahí participarían más estudiantes de la UTA, de la UCN, y bueno, y con lo que ustedes llevan. No sé, si quieren les dejo un espacio para que digan algo, o vamos cerrando ya, estamos medio cansados. No, solo agradecer el espacio que se armó en todo este periodo, que, como tú bien dices, un ejercicio de conversación, de diálogo, muy horizontal entre todos, y que finalmente entre todos nos vamos enriqueciendo y finalmente estar activo en el mundo de la academia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque si y finalmente uno se define por lo que dialoga, y de pronto en el diálogo uno descubre cosas que la escritura, de pronto en un marco retórico, se te va. Entonces, el diálogo, en el conversar, y mucho más si estamos todos repartidos en distintos lugares, y con cada uno con sus propios temas, finalmente permite que cada uno crezca y que vaya mejorando sus apuntes y su enfoque. Así que ojalá que podamos seguir participando en instancias como esta, que son muy enriquecedoras. Yo que vivo en una ciudad donde no hay universidad, entonces esta instancia se valora mucho. Solo hay diversidades, no universidades todavía. Ya, pues muchas gracias a todos. Vale, ahí hablamos. Un gusto, cabros. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos. A todos. Chao, Baldo. Hasta luego. Chao.